Mi nombre es Francisco Larreaga. Voy a ser el moderador de esta mesa en la que se van a tratar, entre otros temas, de pensamiento crítico, liderazgo, interacción, pensamiento crítico, comunidades de aprendizaje, participación e interacción. Son todas ellas capacidades y aptitudes absolutamente necesarias e imprescindibles para todo tipo de organizaciones, también para la mejora de nuestro sistema político y, en definitiva, para el progreso de la sociedad. Además, se va a hablar expresamente de conceptos también actuales de aplicación en las empresas de hoy, como son el liderazgo sereno, la toma de decisiones de liderazgo y su medición y formación, y las comunidades de aprendizaje. Tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros un panel de expertos de lujo que está integrado por Carmen Bigger, el doctor Faccione, Peter Faccione, e Íñigo Marquina. Son todos ellos personas sobradamente conocidas. En cualquier caso, el programa ICOT ya proporciona información, una reseña sobre cada una de las tres personas. En el caso del doctor Faccione, además, ha intervenido en dos sesiones anteriores, con lo cual alguno de vosotros seguramente ya habéis tenido ocasión de escucharle. Y por eso, con el permiso de los tres ponentes y en beneficio de todos, mi propuesta es que pasemos directamente a las intervenciones. Intervendrá en primer lugar Carmen Bigger, lo hará en castellano, posteriormente lo hará el doctor Faccione en inglés y finalmente Íñigo Marquina en castellano también. Con posterioridad a las tres intervenciones tendremos un debate, un turno de preguntas y contamos para ello pues, con aproximadamente una hora. Sin más, cuando quieras, Carmen, tu turno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Yo soy consciente de que esta tarde, en esta hora, hay una enorme competencia en las distintas salas. Creo que está la Madre Montserrat en la sala contigua, está el taller sobre el caso de Harvard, está el señor McIntosh también. Pero yo tengo que darles la enhorabuena a ustedes porque, sin duda alguna, han elegido muy bien. O sea, no saben lo que se pierden los de las demás salas. Lo importante es la de aquí, la de hoy. Así que, bueno, no, esto simplemente quería decir qué importante el humor, ¿verdad? Y qué importante a estas horas de la tarde. Bueno, pues yo quería contarles que cuando Antonio López de COAS estábamos hablando un poco de cómo podíamos colaborar desde la Fundación en darle visibilidad a este evento y me invitó a participar, pues a priori me vinieron muchos motivos a la cabeza para no estar hoy aquí. Y bueno, pues por un lado estamos cerrando el curso, acabamos de terminar el plan estratégico, tengo muchísimo trabajo, los ponentes son de altísimo nivel y yo siempre voy arrastrando mi autoestima. Y en el fondo, pues yo también decía, bueno, pues yo llevo 20 años trabajando con consejeros delegados y con directores generales y con presidentes, pero no soy una experta en liderazgo, ¿no? Además, les confesaré que tampoco el avión es mi medio de transporte favorito. Y por si esto fuera poco, el martes me levanté con un bonito lumbago. Pero estaba en el aeropuerto con la maleta dudando si lo sensato sería irse a casa o si debería venir aquí. Y encontré dos muy buenas razones para estar esta tarde con ustedes. La primera es que hacer realidad un evento como este, un evento de educación, que yo creo que es la gran fiesta de la educación este año, y lo digo yo que desde la Fundación también montamos eventos educativos y este desde luego es de primerísimo nivel y todo el lío que supone, yo creo que merece para todos los que estamos involucrados en la educación y apoyamos la mejora educativa como el motor de cambio para conseguir una sociedad mejor, pues es una obligación y es coherente también no solo apoyarlo profesionalmente, sino estar aquí hoy para dar testimonio y apoyarlo personalmente. Y el segundo motivo, y quizá les voy a desvelar una pequeña cosa y espero que Antonio no se enfade, es que me dijo, mira Carmen, es que no estoy muy seguro de si tengo suficientes mujeres en los paneles. Y claro, se pueden imaginar que es un argumento pues, con el que me siento francamente sensible, ¿no? Así que comprenderán que con un hombre comprometido con la educación y sensible con las mujeres, pues era muy difícil decir que no. Así que he roto mi agenda.
He superado la timidez, he conseguido llegar a Bilbao con un viento del sureste que dicen que es el peor y con mi mantita eléctrica en la maleta que me ha ayudado a capear estos días. Y no puedo sino dar las gracias por la invitación de Antonio, porque la verdad que es un honor estar aquí esta tarde y sobre todo porque estoy aprendiendo muchísimo estos días. Bueno, pues como muchos de ustedes sabrán, Bilbao, entre otras cosas, se caracteriza por ser una gran capital gastronómica. Así que como están tan de moda en televisión los programas de cocineros, me voy a permitir deconstruir mi presentación. Y voy a empezar por el emplatado. Y el emplatado en este caso es el título, que creo que sin quererlo ha levantado más intrigas de las esperadas, ¿no? El liderazgo sereno. ¿Y en qué estaba yo pensando cuando decidí poner este título a la charla? Pues estaba pensando en la forma y en las formas, en el talento, pero sobre todo en el talante. Y en concreto en dos aspectos o en dos colectivos. Por un lado, lo que ahora se está denominando los líderes tóxicos, ¿no? Esos que son agresivos, que se caracterizan también por desacreditar a los demás, que están permanentemente estresados y que quizás responden a la cultura del grito, ¿no? Es un poco, se están poniendo también muy de moda y yo creo que tenemos que prestar atención y este es uno de mis reflexiones. Estos miembros de jurado de los programas de televisión que responden a esta característica, una cultura del miedo, que contraen la creatividad, que no permiten un pensamiento crítico ni la autonomía, que no quieren oír otras voces y que, desde luego, si hay algo que hacen es reducir la motivación del equipo, ¿no? Son un poco esos líderes yo, me, mí, conmigo, que, bueno, que ciertamente trabajan solo para ellos y que creo que todos conocemos alguno en nuestras historias profesionales, ¿no? Por otro lado, también estaba pensando en el rol que están jugando muchas mujeres, digamos, que empiezan a ocupar puestos de altísima dirección, ¿no? Cómo a veces esas mujeres también o se van a un papel excesivamente masculino y se asemejan a este modelo que estaba diciendo, o quizá por contra trabajan su parte más femenina, ¿no? Y a mí me gustaría que lanzar una llamada, ¿no?, a la normalización también de las mujeres en la hora de jugar estos roles de liderazgo, ¿no? Que yo creo que tenemos que ser nosotras, con todas nuestras cualidades, con nuestra forma de ser, ¿no? Porque estoy convencida de que hay otra forma de hacer las cosas respecto a estos líderes tóxicos, ¿no? Y que quizá cuando hablamos del liderazgo sereno, las personas que lo hacen desde la calma quizá no son las que están, digamos, más valoradas en un principio desde fuera, pero sí les puedo garantizar que llegan a los mismos sitios, que son igual de eficaces, porque al final es por lo que se puede valorar a un líder, ¿no?, por aquello que consigue. Y puede que tarde un poquito más en llegar a los sitios, pero acaba llegando, ¿no? Y desde luego esa es mi experiencia y creo que se llega en un camino pues, igual o mejor que los otros, ¿no? Y se genera además un liderazgo más grupal, más de equipo, ¿no? Y con un espacio que, bueno, luego lo hablará Peter, ¿no?, que permite cultivar una serie de habilidades, ¿no?, como pueden ser efectivamente la creatividad o la innovación, porque si hay miedo es imposible que eso se cultive, ¿no? Y se fomenta también más el diálogo. Y yo creo que lo que permite al final es construir proyectos y construir equipos, ¿no? Bueno, iba a citar una frase de Gandhi que dice que cuando tú actúas de una manera tan diferente a lo que es un poco lo común, primero te ignoran, después se ríen de ti, luego te atacan y entonces es cuando sabes que has vencido, ¿no? Y por seguir un poco con la historia de la receta, yo creo que estamos en un mundo radicalmente nuevo, ¿no? En estos días he estado tomando nota de los atributos que lo han ido definiendo en las distintas charlas y, bueno, les voy a mencionar algunos como volátil, incierto, complejo, ambiguo, extraño, cambiante y muy competitivo, ¿no? La verdad es que con estas características no es extraño que el líder esté estresado, vamos, lo que no sé cómo no está estresado cualquiera. Pero en esto de mezclar, batir y agitar, yo creo que estamos en un contexto ahora mismo social que está marcado por la velocidad, por la inmediatez y por la impulsividad. Y aquí quería compartir tres reflexiones.
La primera es que ya no oigo que nadie debata tanto si el líder nace o se hace. Ya parece que estamos todos obligados a ser líderes, que hay una especie de exceso de esa cultura emprendedora que nos obliga a que tengamos el ADN del ser líderes, ¿no? Y yo sinceramente les voy a decir que en mis 22 años de compartir pues trabajo con la alta dirección, no había escuchado tantas veces la palabra líder como la he escuchado estos 3 días aquí. Entonces, no sé hasta qué punto también estamos desdibujando la frontera de los líderes y el concepto de líderes y lo estamos poniendo quizá de una moda excesiva. Por otro lado, tenemos la irrupción de la tecnología, ¿no? ¿Esto qué supone? Supone básicamente que incrementamos en un nivel exponencial la visibilidad que damos de nosotros mismos, lo que nos exponemos, y entonces somos líderes en todo momento, las 24 horas del día, los 365 días al año y de manera global, ¿no? Worldwide. Y esto, pues, yo creo que es un cambio de un liderazgo que a lo mejor podía ser flexible o ocasional. Antes éramos líderes a lo mejor de un proyecto, o de la familia, o de un grupo de amigos, o de una afición deportiva, a pasar a ser líderes no ocasionales, sino permanentes, de una manera constante, ¿no? Y por otro lado, por último punto, quería hablar también de la presión de las métricas, que es algo que saldrá después. Estamos en un momento en el que todo se mide y quizá también estamos midiendo cuantitativamente, ¿no? Parece que el gran líder es el que tiene muchos seguidores en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, ¿no? Estamos quizá apartando el concepto de la calidad por apostar por el de la cantidad, ¿no? Y es por esto por lo que creo que estamos abordando un nuevo concepto de líder que, como decía, tiene 4 características. Uno, que viene marcado por la obligación; otro, que tenemos que ser líderes en todo momento, en todos los ámbitos y para todos los públicos. Y para dar respuesta a este nuevo concepto de líder, pues qué mejor cosa que una buena materia prima, porque los cocineros lo que dicen es que una buena receta empieza en un buen mercado, ¿no? Yo les voy a confesar que no creo tanto en el líder o en los líderes, sino que creo en el autoliderazgo. En esa materia prima que nos fabricamos o cómo nos fabricamos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que aquí es un foro especialmente indicado para hablar de la reflexión sobre por qué queremos ser líderes, para quién queremos ser líderes y de quién queremos ser líderes, ¿no? No todo vale, no todo vale. Creo que hay que tener claras las formas de ser y de hacer, y que esa reflexión que incorpore pues, los valores que nosotros defendemos, nuestras propias experiencias, nuestra forma de ver la vida, es lo que nos va a permitir llegar a alcanzar esa calma y esa serenidad que va a ser la que en última instancia nos va a permitir ser realmente influyentes y admirados por los demás, ¿no? Es esa serenidad interior la que querría contraponer un poco a los líderes de masas, a los trending topics. En un ejemplo de futbolero, aunque yo no soy tan futbolera, pues diría que podríamos comparar un líder como Mourinho, que metiendo el dedo en el ojo al otro equipo tiene una forma de gestionar y tiene muchos seguidores, pero por contra yo diría un Del Bosque, que es un hombre pausado, sereno, que no está para nada reñido con ser asertivo o con ser exigente, pero creo que en esta llamada a la calma es un momento muy oportuno para que como sociedad también reconozcamos que es una forma de liderar y de inspirar tan o más valiosa como las demás. Yo creo que además este tipo de líder, como les decía, es un líder que cuenta mucho más con el equipo, que permite crecer al equipo y que permite que se desarrolle y que forme parte de él. Y al final, para mí, saber qué queremos y cómo queremos hacer las cosas tampoco está reñido con una cuestión de género. O sea, realmente es una cuestión más interior y que para mí reconocer estos referentes y sobre todo en el campo de los jóvenes que están también con una tensión muy especial por encontrar empleo porque tenemos una tensión para que puedan alcanzar, están compitiendo muchísimo, especialmente más que nosotros. Creo que tenemos que estar muy atentos a darles un ejemplo positivo y un referente que también pueda servirles a ellos, porque por lo visto los expertos dicen que los primeros 2 años de la incorporación laboral es cuando para ti asumes esos modelos de trabajo, ¿no? Y creo que ser fuente de inspiración desde la serenidad y la calma, sabiendo qué es lo que queremos y habiéndonos construido por dentro y siendo esos autolíderes, es la gran responsabilidad que tenemos para generar líderes e influencia en nuestro entorno, pero sobre todo para construir un mundo mejor.
Y voy a terminar, porque nos interesa mucho poder atender las preguntas y generar un poco de debate, con otra cita de Gandhi que dice: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Y ahora es el turno del doctor Faccione. Bueno, me tenéis que disculpar porque no hablo español. El ponente está hablando en español. Voy a hablar en español y os voy a mostrar algunas ideas que ya han salido en las charlas anteriores que he dado en esta sala sobre el liderazgo. Mis compañeros de la mesa redonda, me tengo que disculpar porque os quedan a la espalda las diapositivas. Yo sé que para el público, especialmente para aquellos que no hablan inglés, es mucho más fácil ver las palabras que comprenderlas cuando las digo yo. Así que me disculpo por esto. Gracias, Carmen, por lo que has dicho. Estoy muy de acuerdo con lo que has dicho en cuanto a que hay muchas formas, muchos estilos para tener éxito. Y lo importante es que ninguna parte de nuestro liderazgo es tóxica para nuestros compañeros, que no sea tóxica, porque eso solo le va a hacer daño a una organización. Tengo algunas preocupaciones. Yo vengo de otra parte del mundo o de otra experiencia. He sido consultor durante muchos años y también he asesorado a altos directivos y he trabajado en organizaciones en las que el liderazgo es muy importante, por ejemplo, el ejército, así como empresas y en educación. Y quiero empezar diciendo, en primer lugar, que hay muchos líderes en cualquier grupo. Y no tienes que ser la persona de arriba del todo, la que está más arriba en una organización, para ser el líder. Hay líderes dentro del grupo, tanto como los hay a cargo de los grupos. Y muchas veces el liderazgo es algo que puede generarse en un equipo a partir de los miembros del equipo. No tiene por qué venir de la persona que está al mando. Y algo que me llama la atención en el caso de las empresas y también en educación es que no buscamos las evidencias que pensamos que son más importantes para contratar a alguien. Por ejemplo, contratar a alguien para una empresa, para saber si es un líder entre sus compañeros o en la organización. Cuando entrevistamos a los candidatos, no les pedimos que nos demuestren cosas fundamentales como ciertas habilidades o el temperamento o hábitos que son necesarias para que tengan éxito liderando a sus compañeros o a la organización. Y al final, la mayoría de nuestros problemas formativos no son capaces de cultivar estas habilidades y atributos que son esenciales para tener éxito en el liderazgo entre los compañeros. Medimos muchas cosas, todo tipo de cosas, pero no medimos lo que es importante. Como ha dicho Carmen, podemos medir cuántos seguidores o amigos tenemos en Facebook, pero esto no te convierte en mejor líder. Tampoco te convierte en peor líder, ¿eh? Todo el mundo sabe que hay conocimiento, atributos y habilidades, y cuando queremos contratar,
seleccionar o formar a nuestra gente son personas que combinan estos tres aspectos. Imaginaos que tenéis que entrevistar a alguien y tenéis varios candidatos y todos los candidatos te dicen que tienen unas certificaciones académicas muy buenas, varios años de experiencia en la dirección y os dan pruebas del éxito que han tenido. Nadie, por supuesto, nadie te va a dar pruebas de los fracasos que han tenido en su experiencia profesional. Y todos estos candidatos tienen unas cartas de presentación muy buenas de sus amigos, tienen su certificado de penales en orden, porque eso lo comprobamos. Es decir, no tienen cuestiones pendientes con la justicia, así que en principio nos valen para líderes. Y cada uno de ellos sabe cómo ser un buen entrevistador, porque lo practicamos, sabemos qué tipo de preguntas nos van a hacer y cuáles son las respuestas adecuadas. Todo el mundo dice que tiene los atributos necesarios y las habilidades necesarias. Eso es lo que dicen, este es mi problema. Es que no nos dan pruebas de esto, tampoco se las pedimos. Pero hay muchas listas de atributos de líderes para nosotros entre los directivos y el equipo de investigación hemos desarrollado una lista en la que muchos de estos aspectos están unos mezclados con los otros. Esta es la lista. Esta lista incluye estas características que veis aquí. Y solo Gandhi y Dios son capaces de tener todas estas. Y nosotros buscamos en cada uno de los candidatos que tenga las 10. No lo vamos a encontrar, pero bueno, es lo que intentamos. Tenemos que ver cómo cultivar que sean honrados, leales, que tengan integridad. Intentamos cultivar que tengan el deseo de hacer las cosas para el beneficio de nuestra organización. Intentamos motivar a nuestros compañeros para que todo el equipo tenga éxito. Todos queremos ser creativos e innovadores y encontrar soluciones a los problemas, porque eso es lo que hacen los líderes y los profesionales. Solucionamos problemas. Y si ya tuviéramos las respuestas, entonces no habría problema. Tenemos que aprender, si no hemos aprendido ya, a ser tolerantes con la diversidad en el espacio de trabajo y entender que las personas tienen problemas diferentes y los plantean de manera diferentes o en estilos diferentes. Tenemos que aprender a ser profesionales en la interacción con los demás, no importa, al margen del puesto en el que estemos, y tenemos que ser juiciosos y maduros en nuestros juicios. Utilizamos métricas estándar porque se basan en listas de mensajes que expresan actitudes, creencias, intenciones, y le pedimos a la gente si apoyan o no estas afirmaciones sobre sí mismos. Y son muy reveladoras las respuestas que nos dan con este tipo de instrumentos. Pero bueno, también comprobamos que no nos están engañando, que a veces lo hacen. Ahora os quiero mostrar un candidato to have all 10 of those characteristics, and it wasn't Jesus, and it wasn't. Algunas personas decían que tenían todas estas 10 características y no eran ni Dios, ni Jesús ni Gandhi, así que teníamos que sospechar un poquito de ellos. Aquí estas pruebas llevan unos 30 minutos y nos permiten decir qué niveles tienen estas personas dentro de estas 3 categorías: muy positivos, positivo o que no se manifiestan. No tenemos evidencia de que tengan estas capacidades. Este candidato en concreto no era muy fuerte, ¿vale? No. De hecho, solo tenía un aspecto positivo o muy positivo en 5 de los aspectos. Y el hecho de que no mostrara nada en las otras 5 era sorprendente. Y si fuera yo quien tuviera que contratarlo, yo seguramente le dejaría fuera. No lo habría incluido, Lo habría rechazado directamente. Puede que tengan muchas referencias, pueden haber estado en una gran universidad,
y pueden haber tenido éxito en alguna organización, pero cuando yo los traiga a mi organización, si no son honrados, si no son razonables y profesionales y toman decisiones maduras, bueno, pues yo no los quiero en nuestro grupo, porque esto va a dañar a la cultura y al éxito de nuestra compañía. Así que este amigo nos dijo que tenía todas estas características y ahora yo quería comprobar si tenía las habilidades. Los atributos y las habilidades son dos cosas distintas. Las habilidades se pueden desarrollar, no están en la personalidad de cada uno. Él dijo, sí, yo tengo muchas habilidades de comunicación, de pensamiento, de organización, etcétera. Y dijimos, vale, muy bien. Me parece bien, pero lo vamos a comprobar, ¿no? Si no te importa. Hay candidatos que no aceptan esto. Bueno, dijimos, tenemos este ejercicio, esta prueba, no te va a llevar más de 1 hora, y en esta prueba le presentamos varios escenarios que se correspondían con el nivel del puesto para el que se está presentando. Escenarios comunes a los que todos nos podemos enfrentar con las capacidades de razonamiento de cada uno. Les dimos los nombres de las habilidades, eligiendo una terminología que sonaba bastante empresarial. Él tenía, por ejemplo, que evaluar las opciones, gestionar el riesgo, etc. Hicimos las pruebas. Y este candidato, por ejemplo, lo hizo muy bien. Era un candidato muy potente en todas las habilidades. Entonces, este es un candidato muy interesante. Ahora, que las habilidades son una cosa y los atributos son otras, y nosotros queremos las dos. Así que mi pregunta es, ¿por qué no podemos añadir una forma de medir los atributos y las habilidades para enfrentarse a los problemas de los que he hablado antes? Y esta es una de mis recomendaciones. Si queremos conseguir una ventaja estratégica, yo recomendaría que deberíamos tener métricas para las habilidades. Y esto tiene que ser en las entrevistas, porque en una entrevista no puedes pasar un examen. Eso no funcionaría muy bien. Pero puedes hacer otra cosa que te va a dar más información. Puedes utilizar casos prácticos, puedes utilizar escenarios. Puedes tener un equipo de entrevista que les haga preguntas a los candidatos relacionados con problemas que hay en la realidad de la compañía para ver cuál sería la solución práctica que propone. Esto es una manera diferente a las típicas preguntas de entrevista que todos conocemos. Y finalmente, en nuestras organizaciones también utilizamos casos prácticos y escenarios. También lo hacemos en nuestros programas formativos para desarrollar los atributos y las habilidades que buscamos para que nuestros equipos tengan más éxito. Es decir, hay que medir lo que importa y de esa manera podemos diseñar la formación y tener más éxito con estas personas en la organización. Siento poder no daros más información, pero es que ya lo he dado en una charla anterior y además creo que la podéis ver grabada en el material de este congreso. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención y vuelvo a la mesa redonda. Yo estoy pensando, Arich está por ahí. Yo te voy a hablar desde aquí, desde estos. ¿Sí? Entonces me voy a quitar esto. Bueno, os habéis portado fenomenal con el tiempo. Voy a ver si yo sigo en la línea. Muchas gracias a todos por venir, que la verdad es que hay, como decía Carmen, tremenda competencia y, bueno, esperemos que el rato os merezca la pena, que os podáis llevar algo, que alguien se pueda llevar algo. Veo mucha gente conocida, tengo la sensación de jugar el partido en casa.
Y la verdad es que yo esta semana he estado muy tranquilo con esto, porque una mesa redonda siempre es más fácil y en buena compañía, pero luego al ir viendo el nivel de las ponencias dices, uy, qué lío, ¿no? Pero bueno, habrá que darlo todo. Venga, vamos allá. Yo voy a hablar de dos cosas. Carmen ha empezado hablando de estilos de liderazgo y de aproximación al liderazgo, ¿no? El doctor Faccione, Peter, nos habla de cómo medir algunas de estas capacidades. Y yo quiero hablar de un proceso de desarrollo de liderazgo. No quiero hablar de un proceso. No quiero... Los consultores sabéis que tenemos cierta tendencia a hablar de nuestro libro. Esto es genético, ¿vale? Y no quiero hablar de mi libro. Es decir, si haces esto, desarrollarás capacidades de liderazgo y si no haces esto, no desarrollarás. Fuera de esto no hay salvación. No quiero... Quiero traer unas comunidades que son las que yo conozco como un proceso de desarrollo y ver qué ingredientes hay ahí y ver si esa reflexión nos ayuda, ¿vale? Y luego hablar de 3 capacidades de liderazgo, que está en una petición de Idoia, ¿no? Alguna capacidad de liderazgo que quizás sea interesante. Vamos allá. No, yo no quería hacer eso. ¿Y si cierro? Chas. Bueno, no os despistéis. Aris lo resuelve, ¿vale? Venga, comunidades de aprendizaje. Innovasque supo que EGAN, Clúster Aeronáutico, estaba promoviendo comunidades de aprendizaje en las que directivos de distintas organizaciones se alían para crecer juntos, lo cual tiene su cosa. Y entonces esto le generó interés, indagaron y les pareció lo suficientemente, bueno, con la suficiente enjundia como para traerlo aquí, que es la razón por la que estoy yo. Desde aquí una mención especial a José Juez, gerente de EGAN, que bajo su apariencia afable, pues es lo suficientemente osado como para promover, no solo ahora, sino en más ocasiones, pues procesos de desarrollo y de transformación no necesariamente convencionales. Y es el saludo a José, que está aquí, y la mención a Gonzalo Serrats, que no está aquí, que es colega de oficio y compañero de este viaje. Bueno, comunidades de aprendizaje. Las hay de muchas formas y colores. Pero yo os voy a contar las mías y no pretendo decir que tengan que ser así. El foco de las que nosotros hacemos es liderazgo y dirección de personas. Un grupo de 8 a 12 directivos, que pueden ser abiertas, distintas organizaciones o de distintas organizaciones, que adquieren un compromiso entre ellos y con el proceso de aproximadamente 1 año, que tienen encuentros presenciales, un primer encuentro que suele ser de día y medio, y luego cada 6 o 8 semanas, media jornada, una jornada, que es una mezcla de espacio para compartir y de proceso de desarrollo, y que tiene una combinación de temas propuestos y de espacios abiertos. Vale. Pinceladas, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que funcionan. O nosotros tenemos la sensación que funcionan. Y esto es valioso porque el liderazgo, todos sabemos, es evidente la importancia que tiene, y sin embargo tenemos la sensación en las organizaciones de que nos cuesta, ¿no? De que nos cuesta hacer algo para crecer de verdad en ello. Por lo tanto, yo creo que si encontramos pistas de algo que puede funcionar, allí donde estén, tenemos que estar atentos. Bueno, yo digo que funcionan. Esta es la sensación que tenemos, no solo por lo que dicen ellos, sino por lo que ellos nos cuentan que pasa y por lo que otros nos dicen de ellos. Tenemos un poco este feedback de que algo pasa en ese proceso que les lleva a un liderazgo más efectivo, más productivo. ¿Por qué funciona? ¿Por qué puede funcionar? Yo la respuesta más honesta que tengo es que no estoy seguro, ¿vale? Y no estoy seguro no significa que creo que esto sea por casualidad, porque todo lo que hay en esos procesos es deliberado, lo que hay y lo que no hay. Pero uno hace lo que hace y luego funciona lo que funciona. Y entonces uno tiene que volver a preguntarse, ¿por qué funciona? Y yo creo que hay varias pistas, pero yo creo que hay 3 elementos que pueden ser valiosos. Uno de esas comunidades es que engarza con la tradición del learning by doing. En ese espacio en el que estamos juntos, se procura que haya espacio para el descubrimiento, algo que nos pueda cambiar la mirada. Y en ese cambiar la mirada luego puedan ir los participantes a su día a día y observar o observarse con unas lentes distintas. Procuramos también que en esos espacios pues, se nutra el deseo de probar comportamientos distintos, ¿no? Y puedan ir a su realidad y hacerlo. O reforzar el compromiso de entrenar, algo que saben que funciona. Entonces, es nutrir el deseo de observar, de probar, entrenar, ir a su día a día y hacerlo,
y volver a un espacio en el que pueden compartir descubrimientos, progresos y dificultades, ¿no? Y esto es un bucle, y en ese ida y vuelta, ese viaje de ida y vuelta funciona, ¿no? Entonces, yo creo que ahí nos queda recorrido de cómo hacerlo más intenso, de cómo conectarlo más, pero creo que este es un elemento valioso. El segundo punto yo creo que es más importante, ¿no? He empezado... yo creo que es el más importante, lo pongo aquí por motivos logísticos. Y es que el viaje, la comunidad, para los que participan en ella, es un viaje personal y es un viaje interior. Yo cuando empieza el proceso le suelo regalar una Moleskine como la que nos han dado aquí, ¿no? Que es un cuaderno, es el cuaderno de los viajeros del siglo XIX, de los británicos, que eran los que tenían tiempo y dinero para hacer esto. Y les doy una Moleskine, lógicamente en blanco, ¿no? Y les digo, esta es la documentación del proceso, ¿no? Sí, lo importante no es lo que yo te cuente, sino lo que tú te quedes, ¿no? Y es un viaje interior hacia tratar de entender mejor nuestro manual de instrucciones, que todos tenemos uno, del cual hay capítulos que conocemos mejor y hay otros capítulos que todavía no hemos leído o que no nos atrevemos a leer. Y todo el proceso yo creo que es un viaje alrededor de tratar de entender mejor ese manual de instrucciones. Y esto va bien porque, claro, en ese viaje pues uno va poniendo ese manual de instrucciones a disposición del grupo y con eso se va trabajando, ¿no? Y la materia no son los contenidos, sino que somos nosotros mismos. Y a todos, y eso nos conecta con el proceso, porque a todos nos interesamos nosotros mismos. Esto es así, y eso nos conecta con el proceso. Y la otra razón que yo creo que por la que esto va bien es porque al final, cuando queremos que algo cambie en nuestra vida, en nuestro liderazgo, porque tenemos necesidad de cambio, porque tenemos deseo de que algo sea distinto, ¿no? Al final el recurso más poderoso que tenemos está dentro, no hay que buscar más lejos. Y en ese sentido es eficaz. Y este es el segundo ingrediente, que yo creo que es el más importante, ¿no? Y el tercero, yo creo que es necesario para que lo anterior pase, y es que tratamos de construir en esas comunidades un espacio seguro. Si nosotros fuésemos una comunidad, que no lo somos, yo ahora no empezaría hablando de vosotros de todo esto. Nos dedicaríamos unas horas a tratar de estirar los músculos de la apertura, ¿no? La apertura que genera confianza, que es tan importante, ¿no? Porque, claro, cuando sabemos que lo que vemos es lo que hay, eso nos da confianza. Pero no sabemos si lo que vemos es lo que hay, esto nos genera duda, ¿no? La apertura es muy importante. Pasaríamos tiempo entendiendo las capacidades de los otros, experiencias compartidas, un poco del manual de instrucciones, todo aquello que nos conecte hasta que tengamos la sensación de que ese espacio que vamos construyendo entre todos, que no es un espacio físico, es un espacio suficientemente seguro como para que yo pueda poner mi vulnerabilidad ahí y podamos trabajar con ella. Y la verdad es que cuando somos capaces, o en la medida que somos capaces de construir un espacio seguro, pasan muchas cosas. Y cuando no somos capaces de construir ese espacio seguro, pues pasan pocas, o las que pasan yo creo que son mucho más superficiales o mucho más cosméticas, ¿no? Entonces, bueno, estos son pinceladas, ¿no? Son ingredientes. Son los ingredientes que yo veo. Igual vosotros veis otros, ¿no? Pero yo creo que ese camino de ida y vuelta de learning by doing entre el espacio de desarrollo y su realidad, que sea un viaje personal hacia entender nuestro manual de instrucciones y que construyamos espacios seguros para que pase algo interesante, me parecen ingredientes valiosos. Entonces yo diría, estos son los míos, pensad los vuestros, ¿no? Pero que pensemos bien cuando vamos a elegir nuestros propios procesos de desarrollo a los que nos apuntamos. Bien porque estamos en una posición en las organizaciones de proponer procesos de desarrollo. O bien porque tenemos que diseñarlo, que pensemos cuáles son los ingredientes que hacen esos procesos efectivos, ¿no? Y que no nos refugiemos en lo convencional, en lo que sabemos que no funciona o sabemos hasta dónde funciona, ¿no? Que no hay, a veces, mayor riesgo que el de no tomar ninguno y que no nos pase como el chiste del borracho, que no voy a contar, pero que conocéis, que va buscando las llaves donde hay luz, aunque saben que están en otro lado, que buscamos dónde están las llaves, y que las llaves tienen que ver
con buscar los recursos que tenemos dentro de nosotros para que el mundo y la realidad a nuestro alrededor cambie. Vale. Bueno, primer objetivo, primer deber, que tiene que ver con dar unas pinceladas sobre comunidades de aprendizaje. Yo quería hablaros ahora, en la sugerencia de Idoia, de hablar 3 capacidades que a mí me parecen interesantes. Yo no creo que son las más importantes. Me he hecho la reflexión de cuáles son las más importantes y no estoy seguro. Yo suelo decir que si tuviese que elegir una para mí y para todos mis compañeros, elegiría la gestión de la propia emoción. ¿Vale? Pero hay otras que a mí me parecen muy importantes, las que no voy a hablar. No voy a hablar de la escucha, que me parece vital, ¿no? Decía Peter Drucker que hay directivos que se creen buenos porque hablan bien, cuando los que son buenos lo son porque escuchan bien, ¿no? Pero no vamos a hablar de la escucha, no vamos a hablar del sentido, de generar sentido compartido, que me parece, ¿no? Hay un libro, ¿no? de Vicent Lennart, ¿no? Los responsables portadores de sentido. El líder tiene que crear sentido y compartirlo con otros. Los humanos necesitamos sentido en todo lo que hacemos. Como no encontramos sentido, vamos con el freno a mano echado. Necesitamos sentido. No voy a hablar de la curiosidad. La curiosidad a mí me parece una capacidad de liderazgo básica porque los humanos necesitamos conectar y conectamos a través de la curiosidad. Me contaba un compañero de oficio que si hay una manifestación y tú vas con un altavoz 5 metros por delante, tú eres el líder de la manifestación. Pero si en vez de 5 vas 500 metros, solo eres un loco que vocifera en la calle. ¿Vale? Luego, el líder tiene que estar conectado al equipo, ¿no? Y de muchas maneras, pero también personalmente, y hay que conectar. Vale, os quiero hablar de 3. Os quiero hablar de una que me parece bastante desconocida, que ya la he citado, de otra que me parece que está desatendida, y de una tercera que quizás está poco comprendida. La que está, yo creo, la desconocida tiene que ver con la construcción de espacios seguros. Hablábamos antes, ¿no? Como un ingrediente del proceso de desarrollo. Creo que además es una tremenda capacidad de liderazgo, el construir espacios seguros. Y tiene que ver con promover la apertura y con qué hago con esa apertura. ¿Cómo promuevo que en mi equipo se hable de lo que se tiene que hablar? Que hablemos de cómo me siento en el equipo, de cómo me siento en este proyecto, de aquello que me ayuda, de aquello que me bloquea, ¿no? Necesitamos hablar de esto. Un directivo de una empresa que era cliente me decía, es que los de mi equipo no hablan. ¿No? Y decía, ¿cuánto tiempo llevas así? 2 años. ¿Quién habla? Yo, todo el rato. 2 años llevaba el hombre, hablando todo el rato. Y tenía curiosidad y me invitó a una sesión de su equipo y estuvo 3/4 de hora presentándome, ¿no? Me pareció un exceso. Yo no doy tanto de sí. Y cuando acabó les decía, hablar. Y me decía, ¿ves cómo no hablan? Entonces, bueno, tenemos que promover la apertura, tenemos que desarrollar el arte de promover la apertura. Y también, luego, ¿qué hacemos con esta apertura? ¿No? Yo creo que fue la semana pasada, día de San Juan, mi hijo pequeño, que tiene 15 años, vino a casa a la hora acordada y en perfecto estado de revista. Y a la pregunta de ¿qué has hecho?, que es bastante habitual, empezó a contarme, con tremenda ingenuidad, porque me contó algo que me pareció tremendamente inoportuno. Y no sé quién estuvisteis ayer en la presentación de Mar Romera, pero contaba lo del volunto, ¿no? ¿Os acordáis? Que el volunto era uno que cuando se le pasaba algo le subía el volunto y cuando llegaba arriba pegaba, ¿no? Entonces yo no estaba... A mí me iba subiendo el volunto, ¿vale? A medida que me iba contando. La amenaza no era pegar, pero sí la severa reprimenda, ¿no? Y tuve un momento de inspiración de esos que a veces tenemos los padres que dije, Íñigo, respira, ¿no? Profundo, desde abajo. El tío seguía contándome inconsciente de todo esto, ¿vale? De mi proceso interno, aquello que era tremendamente inoportuno. Y yo respiré, cogí aire, el tío seguía, y entonces me ocurrió la idea de decir, también puedo estar agradecido porque me lo ha contado, ¿no? Y entonces tuve este momento, Gollum, que te debates entre la voluntad y el agradecimiento, ¿no? Entonces, yo allí tratando de conectar, el tío seguía jugándose su futuro inconscientemente, ¿vale? Echando leña al fuego. Entonces, al final, pues ganó, bueno, hice lo debido, ¿no? Que también la lección era bastante, traté de conectar de verdad con el tema de la gratitud y cuando estaba yo para ello le dije, mira, Javi, muchas gracias por haberme lo contado. Luego dije, ya le conté que me parecía tremendamente inoportuno, ¿no? Y pudimos hablar de ello de manera productiva. Él me contó las circunstancias, yo le conté mi punto de vista. Bueno, claro, si gana al otro lado de Gollum, yo me arriesgo que ante la pregunta que has hecho, que a mí me parece una pregunta interesante, yo tengo una condena de 2 años y 1 día
a la respuesta de por ahí con esos, ¿no? Luego, ¿qué hacemos con apertura? Es muy importante. Y no es la anécdota, es en los equipos, cuando pensamos que hay cosas que no sabemos, que no nos cuentan, que nos enteramos de los problemas cuando estallan o cuando están a punto de estallar, ¿no? Cuando hay gente que está en dificultades y no lo detectamos, ¿no? Cuando decimos, ¿qué no estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos promoviendo la apertura o no? ¿Y qué estamos haciendo con esa apertura cuando se produce? ¿Vale? Capacidad, construir espacios seguros. Venga, nos queda poco. La desatendida tiene que ver con la energía. Todos tenemos cosas que nos quitan y nos dan energía, ¿no? Creo yo, somos de la misma especie, ¿no? ¿Sí? Y muchas de esas cosas tienen que ver con comportamientos de otros. Y hay comportamientos de otros que nos quitan y nos dan energía. Tengo una noticia sorprendente. Vosotros, tú, yo, también quitamos y damos energía a otros. Y lo hacemos todo el rato. Estamos quitando y dando. No en el 2013. Hoy. Yo hago cosas que quitan y que dan energía a otro. En un gesto, en una sonrisa, en una conversación, en un encuentro a uno a uno, en una reunión de equipo. Aquí, todo el rato, ¿no? Y es muy interesante entender nuestra manera particular de quitar y de dar energía. No es porque hagamos nosotros algo muy extraño, sino porque las cosas que quitan y dan energía, nosotros hay algunas, cada uno, que hacemos más. Y tomar conciencia de mi forma de dar y de quitar energía. Las organizaciones también tienen su forma, cada una, de dar y de quitar energía. Y esta es una reflexión interesante. ¿Cuál es la forma de mi organización particular de dar y de quitar energía? Yo creo que el rol directivo tiene mucho que ver con dar sentido de dirección y dar energía. Hay que tomar alguna decisión de vez en cuando, ¿vale? Pero sentido de dirección y energía. Y que tomemos conciencia. Yo creo que la capacidad de dar energía es una de las capacidades desatendidas, ¿eh? Y quizás la tercera, que es el reconocimiento, que es la incomprendida. Digo incomprendida, de esta hablamos mucho, pero a veces lo entendemos como algo que hacemos. Y yo creo que no es algo que hacemos, yo creo que es una capacidad. El reconocimiento no es una palmadita en el hombro. Aquí en el norte somos mucho de... Yo no soy de palmadita en el hombro, ¿vale? No, yo creo que no es eso. El reconocimiento yo creo que es que yo sepa, pensarlo cada uno, que yo sepa que, por ejemplo, los miembros de mi equipo saben quién soy. Y que como soy les valgo. Y esto es importante, ¿no? Que yo sepa que los miembros de mi equipo saben quién soy y que como soy les valgo. Porque cuando yo siento eso, yo me doy el permiso para ser yo mismo. Que es como los humanos tenemos éxito. Y todos tenemos la experiencia de contextos en los que nos podemos dar ese permiso y contextos en los que no, porque sentimos o no ese reconocimiento. Lo sentimos, porque además la emoción se transmite Bluetooth, ¿o no? La emoción se transmite, a veces lo interpretamos mal, pero se transmite Bluetooth. Y el reconocimiento es muy importante en la vida de los equipos y de las organizaciones. El reconocimiento de equipo es lo mismo, porque los equipos no son un grupo de personas que comparten jefe. Un equipo... La razón es algo muy especial, muy singular, y su razón de ser es el de construir cosas juntos. Y yo solo construyo cosas juntos con aquellos en los que creo. Con los demás hablo del tiempo. Y por más razones, en la vida de las organizaciones, para el desarrollo de otros. Yo solo puedo ser parte del desarrollo de otros si creo en él. ¿No? Bueno, pues yo quería hablar de estas tres, ¿no? Una desconocida, una desatendida y una incomprendida. A mí me gustaría que os llevaseis algo. Yo creo que lo que os podéis llevar, quizás algunos, es una mirada al espejo, el que quiera. Que no las tres, que os mire, o sea, estos son pistas para mirarnos, ¿vale? Yo decía, coger una, no las tres, es que de verdad que no, una, coger una, no ahora. Me podría hacer como Jeff a la mañana, ¿no? Y decir, ahora, bueno, pero coger una por lo menos. Y mirar si dices, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo tratar de entender mi modo de dar o de quitar energía? ¿Puedo ver cómo promuevo la apertura, qué hago con los espacios seguros? ¿O puedo ver esa persona a la que veo más lejos y no soy capaz de verle el lado bueno, ¿vale? Y acercarme a cambiar la mirada.
Y yo estaba pensando cómo acabar esto. La verdad es que no se me ocurre ningún modo brillante. Tengo un cuento fantástico, que es El elefante encadenado, pero me decía abusar de vuestra paciencia. Es un cuento muy conocido, pero aunque muchos lo conozcáis, eso no quita que sea maravilloso. Porque muchas veces, como muchos de nosotros hemos tenido que convivir mucho tiempo con muchas de nuestras incapacidades, a veces nos pensamos que ya no podemos. Igual ahora sí. El cuento del elefante encadenado, lo ponéis en YouTube y de la voz de Jorge Bucay, es maravilloso. Y echaros un vistazo al espejo. Y si alguien se lleva algo interesante, a mí ya me vale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por vuestras presentaciones y por las ideas que nos habéis dejado los tres. Vamos bien de tiempo para las preguntas. Antes de entrar en el turno de preguntas, el ruego de que el que quiera intervenir que lo solicite y espera recibir el micrófono y que identifique al ponente o a la ponente a la que va dirigida su pregunta. A ver quién es el primero o la primera que se anima. Hola, ahora sí. Buenas tardes. Mire, quería hacerles a todos una misma pregunta, que me responda el que quiera o los tres, y una muy concreta a Íñigo sobre esto de las comunidades de aprendizaje. ¿Puedes contar dónde se hace, si se hace más aquí, si es un fenómeno internacional, si cada vez se hace más? Me gustaría abordar la dimensión de ese tipo de práctica, que me parece muy constructiva. Y luego la pregunta general para todos es que aquí se ha puesto de manifiesto una imagen dulcificada, a lo mejor para la rutina diaria, para la mayoría de los trabajadores, ¿no? Una visión dulcificada o una visión muy buena del líder como buena persona. Y la pregunta... sí, ya. Perdón. Ya sé que las preguntas tienen que ser breves, perdón. Se supone que eso hace que el líder sea menos competitivo, porque parece que el no ser competitivo está reñido con el liderazgo y con el liderazgo empresarial. Eso es, líder competitivo, ¿es contradictorio o no? Y luego lo de la dimensión de este fenómeno de las comunidades de aprendizaje, por favor. ¿Arranco con las comunidades? Vale. Mira, nosotros no hemos inventado nada. Yo creo que las comunidades, sospecho que son tan antiguas como la propia humanidad, que hemos ido aprendiendo, evolucionando y aprendiendo juntos, ¿no? Pero bueno, si nos venimos un poco más cerca, en el tiempo, el término de learning communities, sobre todo en la literatura anglosajona, tiene décadas, ¿no? Es verdad que es sobre todo, tradicionalmente se ha entendido más como un espacio para compartir. Y yo creo que la mezcla de espacio para compartir y de proceso de desarrollo va muy bien. Los dos espacios se realimentan, ¿vale? Pero ni siquiera eso es original nuestro. En el mundo de la terapia, las comunidades de aprendizaje se utilizan desde hace muchas décadas de manera fantástica. La propia supervisión, que en todo el mundo de la terapia, ¿no? es recomendable o es obligatoria, no deja de ser una comunidad de aprendizaje facilitada, que es al mismo tiempo espacio para compartir y proceso de desarrollo. Y nosotros posiblemente no hemos recogido las pistas de ese mundo, porque mucha de nuestra formación, yo en mi empresa, venimos del mundo, ¿no? Venimos del mundo de la empresa y llevamos 15 años tratando de aprender de humanos, porque es lo que nos hacía falta. Y hemos ido a esos mundos a buscar pistas y además de encontrar muchas pistas, lo que hemos encontrado es un proceso valiosísimo que en el mundo de la empresa no se utiliza. Entonces, yo no te puedo decir que no haya más, lo que sí te digo es que en nuestro proceso hemos traído al mundo de la empresa algo que ya se hace en otro mundo y nuestra sensación es que funciona. Y tratamos de entender el por qué funciona y es la reflexión que antes quería compartir, pensar los ingredientes que hacen que eso vaya bien. Bueno, yo la verdad es que no pretendía dar una imagen de directivo dulcificado, sino precisamente promoverla, porque creo que al revés, estamos en un momento de muchísima crispación y tengo la sensación de que efectivamente por todas estas tensiones que he ido comentando y todos estos factores, este nuevo entorno, es más necesario que nunca, más que la imagen bucólica,
realmente esa serenidad que no tenemos. O sea, sí creo que la competitividad y el estrés está haciendo que seamos agresivos y para mí en nada está reñido con la efectividad, con la asertividad y con efectivamente generar espacios de trabajo común, ¿no? Y lo que es más, es que creo que se facilitan más desde la calma, o sea, luchando contra los elementos o con lo común, aunque es verdad que en todas las grandes empresas pues ya hay directivos maduros y efectivamente con mucho trabajo por detrás y se está trabajando muchísimo el punto de vista emocional y humano de los líderes y de los directivos, pero creo que es un momento para reflexionar sobre que efectivamente la crispación y la competencia tienen que también encauzarse de una forma más tranquila, más pausada, que además estoy convencida que nos va a llevar a ser mucho más eficientes y a tomar las decisiones mejor, ¿no? O sea, cuando uno sabe realmente lo que quiere, creo que es mucho más fácil ser eficaz, eficiente y sobre todo en un contexto de inmediatez y que nos exige mucha rapidez, ¿no? Gracias. Gracias por estas contribuciones. Gracias por la estupenda pregunta. Las comunidades de aprendizaje, yo cuando estábamos escuchando las presentaciones, me recordaban a unas experiencias que eran como estos retiros religiosos donde te guiaban durante un par de días con un grupo. Tenías esta guía con otras personas, te volvías más introspectivo, reflexionabas, intentabas entender este manual personal. Y es una imagen fantástica. Yo he participado en muchos retiros empresariales en los que salimos de la comunidad, nos reunimos, no tenemos un líder espiritual, tenemos un líder empresarial, que es el guía de este retiro. Pero lo que sucede en estos retiros, que están fuera de la empresa, fuera de nuestro lugar habitual, es ese desarrollo personal del que oíamos hablar antes. Relacionado con la competitividad, con la competencia, creo que es esencial en el liderazgo. Creo que hay que ser competitivo. Pero hay que tener cuidado con la dirección en la que enfocamos esta competitividad. El grupo, el líder, tiene que conseguir que sea útil para su organización y tiene que competir con otras organizaciones. Mi empresa compite con cualquier otra empresa que intenta ofrecer el mismo producto, los mismos servicios que yo ofrezco. Y como líder de ese grupo, yo quiero conseguir la mejor empresa que pueda competir en este mercado, en este entorno, la mejor tienda de productos, la mejor tintorería, la mejor universidad, el mejor ejército. No quiero ser el segundo. El líder tiene que guiar a la organización para competir y ofrecerle ese mejor impulso. El problema es cuando se compite mal, cuando se compite hacia adentro, cuando las personas en la organización compiten entre sí. Eso destruye una organización, destruye el equipo. Los equipos exitosos van a promover el foco y el espíritu competitivo hacia los competidores genuinos, los reales, los que están fuera. ¿No? Yo creo que también el contrario de agresivo no es blando, es firme. Hace falta mucha fortaleza de carácter para escuchar, para gestionar la propia emoción, para ayudar a crecer a otros y para rodearse de gente fuerte, ¿no? Y yo creo que el modelo de liderazgo que se está proponiendo es el de personas mucho más fuertes y mucho más valientes, capaces de mirarse al espejo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes. Yo me llamo Patricia y quería hacer una pregunta a Peter. Cuando ha dicho que en las entrevistas a los candidatos que nos cuentan sus éxitos, sus estudios y que nos van a contar sus fracasos. Y ha contado un poco de la medición
quizá también pueda ser un buen momento para que nos cuenten si han tenido algún fracaso y qué tipo de fracaso, ¿no? Porque eso no nos puede dar una visión de cómo es el candidato. I could give you a long list of my Uy, te puedo dar una lista larguísima de mis fallos y fracasos personales. Creo que todo directivo ha tenido fracasos. Si han intentado tener éxito, seguro que no han tenido éxito en todos los momentos, en todos los casos. A menudo es útil preguntarle a una persona en una entrevista, cuéntame algo que realmente te decepcionó, cuéntame un momento en el que no fuiste capaz de llevar a la organización al nivel que tú esperabas alcanzar. Y cuando vamos a una entrevista, casi todos esperamos esta pregunta y estamos preparados para ella. Así que no sé si es una pregunta muy efectiva, la verdad. Sí que es un buen sitio al que deberíamos ir, ¿eh? Quizá le daría un poquito la vuelta a esa pregunta y le diría, no sé, algo más relacionado con la organización. Imagínate que tú eres quien está haciendo la entrevista. Quizá yo te digo algo sobre mi empresa que no está funcionando bien. Y quizá yo te pueda decir, ¿me puedes ayudar? Estoy muy ocupado, sé que te tengo que entrevistar y... Pero antes de que te haga las preguntas de la entrevista, mira, este es mi problema, esto es lo que yo tengo sobre la mesa. Vamos, sería darle un poquito la vuelta, ¿no? Antes de que empecemos a entrevistarte, vamos a darle una vuelta a este problema. Y creo que no te va a salir bien. Y con tu respuesta a ese problema y a ese fallo, yo voy a aprender. Y es un problema real. Es algo que realmente nos está pasando, me está quitando tiempo, me está preocupando. Es mucho más valioso que me ayudes y ver qué es lo que me propones, que si no llegar a la lista estándar de preguntas de en qué has fallado. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Zuluaga López, vengo de la Universidad de Manizales, junto con los tres compañeros que tengo aquí en la fila. Nosotros somos representantes de los estudiantes ante el Consejo Superior de nuestra institución y precisamente, pues gracias a esto, nos vemos muy involucrados en temas de liderazgo y en esa responsabilidad que acarrea estar enfrente de más de 6.000 estudiantes y tenerles que responder desde una figura de líder. La pregunta que yo quiero hacer es básicamente enfocada a nuestro problema que tenemos en Latinoamérica y me imagino que en muchas instituciones europeas también, y es con la necesidad de que los docentes comiencen a incentivar a los estudiantes no solamente a reproducir los contenidos, sino a comenzar a crear y a generar ese espíritu de creación también del conocimiento. En esa medida, una de las dificultades que yo veo es que en las instituciones se habla mucho de liderazgo y se le dice mucho a los estudiantes que hay que ser líder, que hay que promover el liderazgo, que hay que crear empresa, que hay que ser emprendedores, pero cuando nos vamos digamos a la base nos damos cuenta que las personas que están diciendo esto, los docentes que están impartiendo este conocimiento, son aquellos profesores que solamente dictan desde la teoría, pero que no tienen ni idea de experiencia de qué es ser líder, porque no saben qué es tener una empresa, no saben qué es crear, no saben qué es innovar. Solamente recitan la teoría completa, porque la encuentran en los libros, pero les falta ese componente que es ese líder que cuando está frente a una persona que en realidad tiene una empresa, le sale como por los poros esa pasión y que le transmite al estudiante esa verdadera pasión. La pregunta es, ¿consideran ustedes que es necesario que a las instituciones lleguen los verdaderos emprendedores que tengan empresa a dictar esas clases? ¿O creen que es suficiente con los docentes que solo manejan la teoría? I would like to answer first. Aquí me pido responder primero. No tengo ni idea de este problema y por eso quiero responder primero. Yo fui decano durante 19 años
Y tú has identificado un problema enorme, que no se limita a Europa o a tu experiencia o a Sudamérica. Es terriblemente difícil encontrar profesores de alta capacidad, de alto nivel, que tengan una experiencia que los acompaña, que acompañe la teoría de la que hablan. Se pueden encontrar, ¿eh? Están ahí fuera. A menudo son personas que están en la mitad de su vida, han tenido algunos éxitos, algunos retos, y ahora se quieren reinventar. Y si el decano busca este tipo de personas, o el rector busca este tipo de personas, y les propone lo divertido, les presenta lo divertido que puede ser enseñar, contratas gente buena. Cuando queríamos contratar a personal para enfermería, no solamente queríamos tener enfermeros o médicos que hayan estudiado esta disciplina, también queríamos tener personas que practicaban. Y pasa lo mismo con música, con teatro, con ciencias, con ingenierías. Todas las disciplinas. Siempre queríamos buscar personas que trabajaran de ello, según lo estábamos hablando. Otra cosa es que en Estados Unidos pasa un poco más que aquí. Nos dábamos cuenta de que los alumnos aprendían mejor cuando les dábamos proyectos que eran reales, que reflejaban realmente qué es lo que iban a hacer más adelante en su trabajo. Quizá fueran principiantes en el trabajo, pero siempre se pueden encontrar proyectos que podían adaptarse a ese nivel y los profesores serían sus guías. Se hablaba menos y se hacía más. Los estudiantes hacían. Los profesores ayudaban a los alumnos a evaluar sus propios proyectos y podías prácticamente internalizar la experiencia del trabajo en tu área de disciplina y puedes evaluar tu propio trabajo. A veces incluso pedíamos a los alumnos que se evaluaran mutuamente. Y así tienes la experiencia de tus compañeros en un puesto de trabajo, ¿no? Si a tus compañeros les gusta el trabajo que tú has hecho o no les gusta. Y esto pasa muy a menudo. Gracias por presentar esta cuestión. Yo te digo, no sé nada de tu experiencia personal, pero te puedo compartir contigo la mía. Vamos a hacer, si queréis, la última pregunta. Sí, yo pido también una pincelada, ¿no? Yo qué voy a decir, yo creo que las clases de liderazgo no tienen mucho sentido, ¿no? Creo que el proceso de desarrollo tiene que tener otros ingredientes. Y por supuesto que el hecho de traer a gente distinta puede ser enriquecedor, pero creo que también es un tema de modelo. Y creo que hay experiencias próximas y conocidas aquí, Latin Academy, no sé si conoces, pero habrá gente que lo conozca, donde se aprende de liderazgo liderando proyectos, ¿no? Y creo que posiblemente en la sala de Alau también haya buenas respuestas de modelos distintos que son buenas pistas. ¿Alguien se anima? Me gustaría preguntarles qué opinan de los líderes. Bueno, normalmente hay un líder arriba, más o menos, bueno, y luego hay líderes intermedios y gestores de equipo, bueno, más o menos. ¿Qué opinan de los líderes que hacen competir a los mandos intermedios o los líderes que hacen competir a la gente de su propio equipo? ¿Para alguien en particular? The microphone was off because I don't have a good answer. Ay, no había encendido el micrófono porque no tengo una buena respuesta para esto. Igual es un poco estúpido, ¿no? A mí me suena bastante tonto. Siempre he creído que en cualquier cosa que hacemos obtenemos lo que medimos. Y lo que nos estás diciendo es
un líder senior que quiere medir y competir, quiere medir a sus colaboradores haciéndolos competir entre sí. Y no sé cuál es el objetivo, no sé por qué lo hacen. Sí, sé que lo hacen. Yo antes tocaba en una banda de música y todo el mundo competíamos para ser el primer instrumento, ¿no? Pero precisamente porque no era nada más que porque queríamos ser los mejores músicos, porque eran los primeros, eran los que tenían la parte más difícil para tocar, y todos estábamos compitiendo. Y en los deportes pasa lo mismo. ¿Vale? Solo puedes tener un central en un equipo, ¿no?, de fútbol, por ejemplo, y todos queremos ser ese jugador, pero en una empresa no funciona así, es diferente, así que no entiendo por qué un líder senior podría hacer eso, y seguro que Carmen nos va a decir algo así. Y estoy de acuerdo en que existen, sé que hay líderes senior que son así, pero no sé por qué, no lo entiendo y no tengo una buena respuesta, lo siento. Que creo que el liderazgo al final no está tan vinculado a una posición en la cadena de mando, ¿no? Creo que el liderazgo no necesariamente tiene que ser porque seas un top management, o tú puedes ser un líder perfectamente en un movimiento estudiantil y puedes ser líder en tu familia o puedes ser líder en tus amigos, ¿no? Y lamentablemente ese modelo no solo existe, sino que yo lo he vivido. Es un modelo un poco a la italiana, pero bueno, os podéis imaginar, ¿no? De todas maneras, creo que tampoco podemos obviar que vivimos compitiendo, ¿no? Especialmente los que vivimos en las ciudades o en las grandes ciudades, casi competimos por todo, ¿no? Y es un estrés al que estamos sometidos de manera constante que también deberíamos revisar por qué merece la pena competir y por qué no. Bueno, yo iba a romper con lo que he dicho antes y me voy a permitir una última pregunta que es que no quería. Sí, bueno, antes hay otro. Gracias. Yo quiero preguntar a la única mujer que está ahí sentada y que quiere decir que todavía el liderazgo es muy masculino, lo ejercen, ¿no?, en los lugares de toma de decisiones y de los foros más importantes, aún mucho los hombres. Y comentaba que el liderazgo en las mujeres, que no se debe de copiar el estilo de liderazgo masculino, las mujeres que tienen la oportunidad de ejercerlo. Y la pregunta sería, al haber tan pocos referentes femeninos de liderazgo, ¿podría haber características diferentes en la mujer al liderazgo de los hombres? ¿Cuál considera usted que podría ser ese sello femenino de las mujeres que están en esta posición? ¿O fallamos las mujeres y por eso tendemos o carecemos de cualidades para tener cada vez más una influencia, una presencia en esta toma de decisiones? Quitando, por supuesto, la condición particular de las mujeres, de ser madres, de ser etcétera, etcétera, sino yéndonos hacia estas competencias. Gracias. Bueno, yo diría que por lo pronto las mujeres somos como mínimo el 50% del talento, y que es una pena efectivamente en las organizaciones que pierden esa complementariedad. Pero sin duda nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar y nuestros intereses no son en general los de los hombres, ¿no? Y las escuelas de negocio quizá y los modelos y los referentes que tenemos nos han llevado a muchas mujeres a ponerse de digamos, a copiar esas formas de trabajar, ¿no? Y veo mujeres muy poderosas y en puestos muy importantes que son tan agresivas como los hombres o más, ¿no? Que digamos que tienen que justificar hasta cierto punto el que han llegado a esa posición. Y contando una anécdota que les decía antes, que el avión no es mi forma favorita de viajar, me decía una persona que conoce mucho el mundo de los pilotos, en una ocasión le decía, pues es una comandante, y dice, pues entonces volarás mucho más segura, porque le habrá costado mucho más llegar a ser comandante, ¿no? Creo que efectivamente nos cuesta más llegar a los sitios,
pero tenemos efectivamente la mitad del talento. Entonces, lo único que tenemos es que ser nosotras mismas, que ser naturales, que permitir que fluya nuestra forma de hacer las cosas, cada una con sus características peculiares y personales, pero no tratar tanto de imitar, sino de ser nosotras mismas y ser auténticas. Sí, un comentario. Yo creo que todos los que estamos en consultoría acompañando equipos notamos muchísimo cuando en un equipo no hay mujeres. Se nota una barbaridad, porque tenéis evidentemente una capacidad de ver más allá de lo evidente, ¿no? También es verdad que los equipos solo de mujeres también tienen su aquel, ¿eh? Bueno, yo me voy a quedar con ganas de hacer la pregunta que quería hacer y alguna otra más. Supongo que a alguno de vosotros pasará lo mismo, pero en cualquier caso entiendo que vais a estar un rato aquí y que se pueda acercar quien tenga interés en hablar con alguno de los ponentes y hacer una pregunta directamente. Pero tenemos que terminar la sesión, estamos ya fuera de hora. Bueno, agradeciendo una vez más las presentaciones a los tres ponentes, Carmen, el doctor Faccione, Íñigo, y agradeciendo a todos vuestra presencia hoy aquí. Muchísimas gracias. Arratsalde on, buenas tardes.